Eh, buenos días, mi nombre es Carmen María Monzón. Mi número de carnet es 20005366 y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la definición de salud y realmente cómo podemos definirlo desde distintos puntos de vista. Para empezar vamos a dar una definición de salud un poco básica y luego vamos a ver qué es la salud de una forma holística y también de una forma fisiológica. Aunado a esto, vamos a tratar un poco el tema de la historia natural de la enfermedad. Entonces, para empezar, ¿cómo podemos definir salud? En un principio se define salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente una ausencia de enfermedad o incapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos unos seres integrales que debemos de tanto estar bien física, emocional y socialmente para poder funcionar o considerarnos unos individuos sanos. Con el tiempo ya no era solamente el estado de bienestar físico, mental y social, sino también se decía que tiene que estar en armonía con su medio ambiente. Y no solamente esa ausencia de enfermedad o incapacidad de la que hablábamos. Poco tiempo después se habla también de que la salud es el logro máximo de bienestar físico, mental y social. Asimismo también la capacidad de interfuncionamiento de todas estas partes en el medio para así alcanzar la plenitud. ¿Y por qué hablamos de el logro máximo? Porque nosotros estamos cambiando constantemente y es que hacen el estado máximo de salud que podamos. No siempre, por ejemplo, si fuera en el estado físico, no siempre vamos a estar al 100%. Muchas veces pues necesitamos, podríamos tener alguna cortada, rompernos la pierna o cualquier cosa. Entonces es el logro máximo o tratar de alcanzar ese nivel máximo de salud. Luego seguimos con una definición holística de salud. Para empezar, ¿qué significa la palabra holística? Holística se refiere a algo que engloba o une muchas cosas. Es literalmente unir o eh, hacer de varias cosas uno. Entonces hablamos de que aquí en esta definición de salud ya incluimos nuevos términos como la salud emocional y la salud espiritual. Creemos que esta es una parte muy importante para la salud, ya que no solo debemos estar saludables en el ámbito físico, mental y social, sino también en el emocional y el espiritual, porque muchas veces si estamos mal emocionalmente, eso también nos puede dañar la salud. Por ejemplo, cuando hay depresión o cosas así, eso puede ayudar a que nuestra salud se deteriore. Entonces, cuando hablamos holísticamente, creemos que debemos estar saludables en todos estos ámbitos para considerarnos saludables y no solamente esa ausencia de enfermedad o incapacidad de la que hablábamos. En el siguiente tema vamos a definir fisiológicamente la salud. Cuando hablamos fisiológicamente debemos empezar desde el principio o desde una parte pequeña que sería la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad que tiene un sistema para conservar su medio interno. ¿Qué significa? Por ejemplo, la célula y el líquido extracelular.
Cada uno tiene su propia concentración de sodio y de potasio, por ejemplo, pero esto no significa que deban de tener la misma concentración, solo significa que cada una debe conservar la concentración exacta para su medio, que es lo que necesita para vivir. Por ejemplo, si las concentraciones fueran iguales, a esto se le llamaría muerte celular. Esa capacidad de un sistema para conservar su medio interno es lo que hace el cuerpo para tratar de estar saludable constantemente. Y hay muchos mecanismos corporales que intentan hacerlo día a día, o que día a día su función es mantener estable el cuerpo. Por ejemplo, el ritmo cardíaco. Cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio de alta intensidad, nuestro ritmo cardíaco aumenta para llevar la sangre a todos nuestros músculos y a los lugares donde se necesite. ¿Y por qué la sangre? Porque ahí van nutrientes, oxígeno y cosas que probablemente nuestros músculos puedan necesitar para lo que estamos haciendo. Otro ejemplo de esto es la temperatura corporal. ¿Qué pasa con la temperatura cuando hay mucho calor? Por ejemplo, nuestros vasos se abren, por decirlo así, para que ese calor se disipe por medio de la sangre y nuestra piel. Entonces los vasos sanguíneos más cercanos a la superficie de nuestra piel se distienden para que ese calor se pueda disipar, al contrario de cuando, por ejemplo, tenemos mucho frío. Nuestros vasos sanguíneos, al menos los más superficiales que tenemos en la piel, se contraen para que ese calor no se disipe o no se pierda cuando estamos en contacto con el medio ambiente en temperaturas muy bajas. Otro ejemplo de esto puede ser la respiración. Cuando nosotros estamos haciendo una actividad, por ejemplo, que requiere o demanda mucho de nuestro esfuerzo, nuestra respiración comienza a ser muchísimo más rápida. ¿Por qué? Porque ese oxígeno es necesario para nuestros músculos y todo nuestro cuerpo para que pueda reaccionar a lo que le estamos pidiendo. Incluso cuando nosotros estamos durmiendo, nuestro ritmo respiratorio desciende porque no estamos haciendo tanta actividad o no necesitamos estar respirando tan rápido. Así como hay muchos ejemplos. Podría mencionar también la micción, por ejemplo. Cuando nosotros tomamos mucha agua, notamos que vamos muy seguido al baño. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo pueda limpiarse y desechar esa agua extra que tiene. Así como cuando no tomamos tanta agua, notamos que son más distanciadas las veces que vamos al baño. Otro ejemplo de esto sería la sudoración. Cuando hay mucho calor, nuestro cuerpo empieza a sudar para refrescarnos y bajar la temperatura y que esto no nos afecte. Otro mecanismo que tiene el cuerpo para hacer homeostasis son las hormonas. ¿Y por qué? Estas hormonas son secretadas por diferentes glándulas del cuerpo humano, así como una parte del sistema nervioso también. Esto ayuda a que regulemos todos nuestros sistemas y también son unos elementos muy importantes para que mantengamos esa homeostasis interna. Todo esto permite el equilibrio del cuerpo. Como decíamos antes, este término de muerte celular se refiere a el momento en que el medio interno y el medio externo tienen las mismas concentraciones. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tienen las concentraciones que necesita cada uno y por eso muere la célula, porque no logró mantener esa homeostasis y al final muere.
vamos a pasar al siguiente tema, que es la historia natural de la enfermedad. Luego de que ya hablamos de todo este tema de salud y comprendemos cuándo es que muere una célula y es realmente porque no puede mantener ese medio interno, ahora podemos hablar de qué es la enfermedad. Entonces, la enfermedad o la historia natural de la enfermedad es la evolución de ese proceso patológico. ¿Y qué es patológico? Es enfermar. Una patología se refiere a una enfermedad. Entonces, la historia natural es la evolución de ese proceso de enfermar sin intervención de un médico. ¿Y para qué sirve esto? La historia natural de la enfermedad nos sirve para que nosotros podamos identificar, o las ciencias médicas puedan identificar los procesos que va a pasar el cuerpo antes de un desenlace o antes de que se enferme. ¿Para qué nos sirve esto? Es muy importante para que podamos prevenir a tiempo, para que podamos identificar las causas y hacer una prevención en otros pacientes. Entonces, vemos que la historia natural de la enfermedad se divide en 3 etapas. ¿Cuáles son estas 3 etapas? La primera sería la etiología. ¿Qué vemos en la etiología o qué es lo que pasa aquí? Estas son todas las causas o acontecimientos biológicos que vemos en la historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, cuando tenemos a una persona que le dio dengue, ¿cuál fue la causa? Entonces, la causa podría ser el zancudo Aedes aegypti, que lo picó, es transmisor del virus, lo picó y se enfermó. Esa es una buena causa. O, por ejemplo, si hablamos de acontecimientos biológicos, cuando hablamos de una persona que tiene diabetes, ¿qué pasa? Hay un aumento de azúcar en la sangre muy elevado y esa sería la etiología de la enfermedad, un deterioro en el páncreas y en la producción de insulina. Y entonces a esta parte le llamaríamos la etiología de esa enfermedad. En la siguiente etapa vemos la enfermedad como tal. ¿Y a qué se refiere la enfermedad? O qué vemos en la enfermedad. Ahí podemos notar los signos y los síntomas. ¿Y qué son los signos? Los signos son cosas que yo veo, son cosas que yo puedo medir, que son tangibles para mí, como sería un examen de sangre, tomar la presión, tomar la temperatura. Todas esas cosas son signos que yo veo y puedo medir por mí misma en el paciente. Ahora los síntomas son todas aquellas cosas que el paciente me refiere, que el paciente me dice que siente, porque muchas veces el paciente podría decir que tiene dolor de cabeza, pero realmente yo no tengo ninguna manera de medir ese dolor de cabeza o de saber realmente qué tanto le duele o qué tanto no le duele. Estas son cosas muy subjetivas del paciente. Por ejemplo, me podría decir, tengo dolor de estómago, pero realmente pues él no sabe dónde está exactamente el estómago, o le duele el pulmón, pero podría haber sido solo un dolor en la espalda. Entonces son cosas que el paciente me refiere, pero yo realmente no tengo ninguna manera de saber exactamente cómo es o qué tanto dolor siente, por ejemplo. Luego de esta etapa entramos a otra etapa que sería la etapa final o el desenlace. Aquí vemos 3 posibles desenlaces. El primero sería la curación. Este es el desenlace ideal
ya que el paciente se va a curar. Por ejemplo, si hubiera sido un virus, el paciente ya creó sus anticuerpos y es apto de defenderse contra esos virus. La siguiente vez puede ser que él ya no se enferme porque ya creó esos anticuerpos. La curación pues es el mejor de estos casos, porque el siguiente sería el paso a la cronicidad. Si esta persona cuando está enferma tiene una enfermedad que realmente no tiene cura, como la diabetes, por ejemplo, lo que se trata en el final o en el desenlace es que esta persona mantenga el mejor, o que mantenga ese logro máximo de bienestar. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, una persona diabética no se va a curar, pero con un estilo de vida saludable, tomando sus medicamentos a tiempo, tratando de disminuir los carbohidratos y todo eso, esta persona va a tener ese logro máximo de bienestar. No está curado, pero esta persona se va a mantener estable y no le va a causar peores estragos como serían un pie diabético, un coma diabético, una descompensación. Otro ejemplo de esto sería el SIDA. Por ejemplo, los pacientes que son VIH positivo no necesariamente van a desarrollar SIDA. ¿Por qué? Porque se detectó a tiempo y con el tratamiento adecuado, ellos van a mantener un estado de bienestar, o van a estar regulados, o van a estar estables en media vez ellos estén tomando sus medicamentos y estén siguiendo todas las instrucciones de los doctores. Entonces, muchas de las enfermedades no siempre tienen cura, y la cronicidad puede ser uno de los desenlaces. Y el tercer desenlace sería la muerte. Este es uno de los peores desenlaces que realmente creo que nadie quisiera tener, pero muchas veces cuando no detectamos la enfermedad a tiempo, este puede ser uno de los desenlaces lastimosamente, porque la persona estaba, por ejemplo, podría ser un accidente, no necesariamente tiene que ser una enfermedad, o sin ir muy lejos, hablando de una enfermedad actual, por ejemplo el coronavirus. Se cree que hay muchas personas mayores, o que las personas mayores de 50 años son más propensas a contraer este virus, y que el desenlace sea la muerte. ¿Por qué? Porque al tener sus defensas muy bajas, estas personas no logran protegerse, o su cuerpo no logra sobrellevar esta enfermedad. Entonces el desenlace lastimosamente para estas personas termina en la muerte. Ahora, ¿por qué hablamos de toda la historia natural de la enfermedad? Es muy importante saber cómo se desarrollan todas las enfermedades, ya que, por ejemplo, para los médicos, notar cuando un paciente tiene una enfermedad, o los primeros signos o síntomas que él refiera de alguna enfermedad, puede ayudar a que este paciente no pase a la muerte o a la cronicidad, sino que pase a la curación. Entonces, la historia natural de la enfermedad nos sirve exactamente para prevenir, para identificar y para saber cómo se comportan las enfermedades. Por ejemplo, con el coronavirus es algo muy nuevo del que no se tiene historia natural de la enfermedad, porque hasta ahora se ha descubierto, es un virus nuevo, por eso no tenemos la forma de prevenirlo, no hay vacunas existentes.
y no hay nada que podamos hacer por el momento más que seguir las instrucciones básicas para no contagiarnos. ¿Por qué? Porque la curación aún no está disponible. Por ejemplo, hablábamos de que se podría curar con otros medicamentos, pero aún no tenemos medicamentos específicos para eso. Entonces, eh, en un futuro, si esta enfermedad sigue latente, podríamos saber cuál es la historia natural de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya lo hemos estudiado actualmente y ya tenemos esa historia o ya sabemos cómo cuáles son los posibles desenlaces para esta enfermedad. Sabemos que, por ejemplo, no va a ser crónico a menos de que haya tenido una pulmonía. Eso probablemente sí tenga estragos después, pero sabemos de que la mayoría de desenlaces por el momento son o la curación o la muerte. Entonces, esto nos ayudaría en el futuro a saber exactamente cómo tratar esta enfermedad y a identificar los primeros signos y síntomas cuando vuelva a aparecer. Esto fue todo por el momento. Esta es mi presentación para Perfil de Salud en Guatemala. Muchas gracias. Mi nombre es Carmen María Monzó.